de más renombre y de más proyección a nivel internacional. Ortega nace en 1883 y muere en 1955. Para entender su filosofía es muy importante detenernos en su contexto histórico y cultural, ¿vale? Fijaos, regeneracionismo. Ortega se va a obsesionar con el problema de España. Y de hecho, prácticamente toda su filosofía, ¿vale?, va a ser un intento por sacar a la sociedad española de una tremenda crisis en la que se encuentra, ¿vale?, inmersa. ¿Por qué? Pensad en todo lo que ha acontecido a finales del siglo XIX y principios del XX. La pérdida de las últimas colonias, el desastre del 98, la continua inestabilidad política, ¿no?, durante los reinados de Alfonso XII, Alfonso XIII, con pues, el caciquismo, ¿no?, de Cánovas y Sagasta, la dictadura de Primo de Rivera. Claro, todo esto en España va a culminar en la guerra civil y en la dictadura franquista, pero es que a nivel internacional también está pasando muchas cosas que afectan directamente a la sociedad española, ¿no? Desde, bueno, pues la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, la Revolución Rusa, ¿no?, de 1917, el ascenso de los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etc. ¿Vale? Es un siglo muy convulso. Entonces, Ortega se va a hacer cargo, ¿no?, de esta situación en la que se encuentra España. Pensad que a principios del siglo la mayoría de la población española era analfabeta. Lo que se va a proponer Ortega es regenerar el país, ¿vale? Hacer una revisión, ¿no?, de las estructuras políticas, de la cultura, de la sociedad, para intentar un poco pues, colocar, ¿no?, a España a la altura de otras potencias europeas que para Ortega van a ser referente, como por ejemplo Alemania. Bueno, de hecho, Ortega estudia en Madrid, se licencia en filosofía y se marcha a Alemania, donde entra en contacto con filósofos, bueno, con la filosofía de Nietzsche, con el neocantismo, y vuelve a Madrid para ganar una cátedra de metafísica en la Universidad de Madrid. Entonces, durante la dictadura de Primo de Rivera, la pierde, ¿no?, por desavenencias con el régimen, y que sepáis que Ortega estuvo muy implicado no solo en la parte cultural, ¿no?, de la sociedad, sino que además fue político, fue diputado de las Cortes, uno de los promotores intelectuales de la Segunda República, aunque después se manifestó en contra, ¿no?, de lo que derivó, y bueno, pues también muy influyente a nivel periodístico. Su familia dirigía el periódico El Imparcial, un periódico muy conocido en aquella época, muy importante, y además él fundó la revista de Occidente. O sea, que ya veis que es un personaje público, o sea, era un personaje muy conocido, muy reputado y de gran influencia en la cultura y la sociedad española. Bueno, pues esta es la idea, la obsesión, ¿no?, de Ortega, el regeneracionismo. Darle a España un estatus, ¿no?, que desde su punto de vista pues, ha perdido en los últimos años, últimos siglos también, quizá podría decir, y bueno, pues ver de qué manera se puede proceder, ¿no?, a esa reestructuración social, cultural, política del país. Bueno, algunas obras muy importantes de Ortega, seguro que os suenan: El tema de nuestro tiempo, Las meditaciones del Quijote, España invertebrada, ¿vale? A ver, de hecho, las meditaciones del Quijote se publican en 1914, ¿no?, y es un año clave porque, bueno, pues se considera que Ortega pertenece a la generación del 14, que está un poco a caballo entre el 98 y el 27, ¿vale? Se llama el novecentismo también. Es que a nivel literario también produjo muchas cosas y bueno, pues veis que es un autor, ¿no?, que abarca muchos ámbitos y muchos campos. Entonces, vamos a hablar de algunas de sus ideas, ¿vale?, más importantes. El pensamiento de Ortega se ha dividido tradicionalmente en tres etapas. La primera es la etapa objetivista, la segunda es la perspectivista y la tercera es la raciovitalista, aunque vamos a ver que estas dos tienen mucho que ver entre ellas. Bueno, el objetivismo. Cuando Ortega viaja a Alemania, se da cuenta, ¿no?, de que la sociedad alemana tiene algo que no tiene la sociedad española, y es objetividad, ¿vale? Él considera que la ciencia, que la cultura, que el ciudadano alemán
es un ciudadano objetivo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que es riguroso, ¿vale? Que es científico, que es analítico, mientras que describe la personalidad del ciudadano español como, pues, muy subjetivo, el ciudadano español, muy subjetivo, inmerso, ¿no? en sus ensoñaciones, en sus ilusiones, en sus fantasías, ¿vale? No hay, dice Ortega, en España una ciencia rigurosa, no hay un poco esta mentalidad de análisis, ¿no? Calculadora de los alemanes, sino que, pues por motivos diversos, el español vive un poco en un mundo de yuppie, ¿no? diría Ortega. Entonces, lo que reclama es algo así como europeizar España, como importar ese modelo alemán, también presente en otros países europeos, a la mentalidad española, ¿vale? Empezar a hacer una ciencia, una cultura rigurosa, una política objetiva, etc. Vale, esto es su primera etapa. Pero ¿qué pasa? Que pronto Ortega se da cuenta de que es muy complicado, si no imposible, separar al individuo de su entorno, ¿vale? Él reclamaba una objetividad, pero a partir de, bueno, cuando empieza a escribir las meditaciones del Quijote, se da cuenta de que, o sea, no solo nos es imposible, ¿no? a los españoles quizá tener ese rigor, ¿no? que quizás sí que muestran otras culturas, pero bueno, porque somos así como más, ¿no? una cultura más cálida, más viva la vida, bueno, que me voy. Sí, o sea que es imposible, ¿no? encontrar realmente esa objetividad porque el individuo nunca es un átomo fijo, aislado, transparente, sino que el individuo está rodeado, dice Ortega. ¿Rodeado por qué? Bueno, pues ya veremos que va a estar rodeado por su circunstancia. Ahora vemos qué es eso. Vale, lo que viene a decir en esta segunda etapa es que no podemos rendir cuenta de una especie de única realidad desde un único punto de vista universal, porque dice Ortega que todo lo que hay son perspectivas, ¿vale? Bueno, pues aquí, seguro que os suena esto porque, ¿no? Nietzsche ya advierte algo similar, que no hay una especie de cognición pura de la realidad, sino que hay intuiciones. Bueno, pues Ortega, en su teoría del perspectivismo, va a decir más o menos lo mismo. El individuo no está solo, no está aislado, sino que se encuentra envuelto en lo que va a llamar circunstancia, que es todo aquello que nutre, ¿no? de experiencia al sujeto, o sea, todo lo que te rodea, tu familia, tu cultura, tu momento histórico, tu situación política, ¿qué más? Tus vivencias, tus experiencias, tu entorno, ¿vale? Todo. O sea, no hay un individuo que no tenga a su alrededor lo que llamaría Ortega circunstancia. Entonces, en función de tu circunstancia, tú vas, dice Ortega, a percibir la realidad de una manera o de otra, ¿vale? ¿Por qué se llama perspectivismo su teoría epistemológica? Porque considera que lo único que podemos captar es el mundo a través de perspectivas individuales, ¿vale? Cada vida, dice Ortega, es un punto de vista sobre el universo. Es decir, nosotros no podemos captar todo de una vez, sino que solo pues podemos captar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, pero no el todo, ¿vale? ¿Y por qué viene, por qué una perspectiva u otra? Pues por esto, por tu circunstancia, ¿vale? O sea, en función de tus vivencias, tú de la realidad pues vas a captar una parte u otra. Él siempre está muy obsesionado con el tema del Guadarrama, ¿no? Entonces dice que bueno, que la realidad es como un paisaje. Los paisajes, ¿no? varían en función del punto de vista, no solo geográfico, ¿no? porque tú el Guadarrama lo puedes ver desde Madrid o desde fuera de Madrid. No solo a nivel geográfico o físico, sino que también pues, tus propias experiencias te van a hacer percibir el paisaje de una manera o de otra. Por ejemplo, si pensamos en, ¿no? o sea, imaginad unas personas viendo un paisaje, una montaña. Claro, en función de la experiencia personal, pues tú te puedes fijar más, por ejemplo, si eres biólogo o paisajista, quizá te vas a fijar más en el aspecto, pues, floral, ¿no? o en las plantas, o en los árboles, o vas a fijarte en las especies, ¿no? que hay en la montaña. Quizás si eres artista o si pintas, te vas a fijar más en los colores, en las luces, en las sombras. Si eres agente forestal, pues no sé, te vas a fijar en otros asuntos. Y si eres arquitecto o arquitecta, pues quizás estás más viendo luego
en planos, ¿no? y en rectas, o sea, es decir, que en función también de lo que uno vive, de la experiencia, va a percibir la realidad de una manera o de otra. Bueno, pues lo que tú percibes, la parte que tú conoces del mundo, dice Ortega, es una perspectiva. ¿Esto es una forma de relativismo? No, porque no es que la verdad varíe, ¿vale? Sino que hay una única verdad que, dice Ortega, sería algo así como la integración, voy a poner aquí, de todas las perspectivas. ¿Vale? La verdad absoluta sería juntar mi perspectiva con la del otro, con la del otro, con la del otro, etc. ¿Es alcanzable para nosotros? Bueno, pues dice Ortega que no, evidentemente sería algo así como la visión que tendría Dios, ¿no? del mundo, de la realidad. Pero no es que tu perspectiva sea falsa. O sea, Dios, o sea, no, es que Dios también lo que ves tú. O sea, ve lo que ves tú junto con lo que ven los demás, ¿no? O sea, es como Dios aunaría, ¿no? Todas las perspectivas individuales en una especie de gran visión de la realidad, pero eso no significa que mi perspectiva sea falsa, ¿vale? Ni que existan distintas verdades, es que claro, es que todo es el todo, ¿no? Sería como la verdad, vale. Bueno, dicho esto, habíamos no dicho que hay una relación entre la circunstancia y la perspectiva, porque evidentemente en función de tu circunstancia vas a percibir el mundo, tu conocimiento del mundo va a ser de un tipo o de otro. La circunstancia, dice Ortega, que puede ser pues tanto vital, ¿no? como tu propia experiencia individual, como histórica. Evidentemente no es lo mismo vivir en la España del siglo XXI a vivir en la España del siglo XVII, ¿vale? Y ahora mismo, en tiempos de coronavirus, más que nunca, nuestra circunstancia histórica pues nos está haciendo conocer el mundo de una manera distinta, ¿no? Estamos acostumbrándonos a vivir de una forma diferente, estamos, pues bueno, percatándonos, ¿no? de cosas que igual las que antes no habíamos reparado. Quizá ahora podemos llegar a tener una visión un poco más global, más colectiva, ¿no? con esta epidemia que nos afecta en realidad a todos. Entonces, la circunstancia histórica y la circunstancia vital van a afectar a tu forma de percibir. Mirad, hay una cita que a mí me gusta mucho de Ortega que dice: el sujeto ni es un medio transparente, un yo puro, idéntico e invariable, ni su recepción de la realidad produce deformaciones en esta, la realidad. Los hechos imponen una tercera opinión, síntesis ejemplar de ambas. Lo que está diciendo aquí Ortega es no podemos conocer la realidad desde el racionalismo, ¿no? como si tú fueras una especie de máquina y como máquina tú percibes lo que hay o recibes los datos de la misma manera que otras personas que también serían máquinas, o sea, no va así, no es un yo puro, no es una razón no fría, la razón pura kantiana, que es trascendental porque es igual para todos, o sea, no, dice Ortega. Pero tampoco es que tú deformes la realidad al conocerla, o sea, tampoco es que las cosas varíen, o sea, tampoco es un poco esa función relativista, ¿no? O incluso idealista, ¿no? De imponer, como diría Kant, las propias estructuras a la realidad para captarla, para deformarla, para adaptarla, ¿vale? No, o sea, tú no deformas la realidad, pero tampoco es que te llegue la realidad a una especie de yo sólido, puro, racional, ¿vale? Sino que, dice Ortega, tiene que haber una síntesis entre ambas cosas. Bueno, pues esa es su famosa teoría de la circunstancia y del conocimiento como perspectiva, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, seguro que habéis oído la famosa frase de Ortega de yo soy yo mi circunstancia, ¿no? Y si no la salvo ella, no me salvo yo. Eso significa, o es una especie de llamada a hacernos cargo de la circunstancia, ¿no? O sea, asumir lo que somos, asumir que no somos un átomo, sino que vivimos rodeados, ¿no? por una circunstancia que nos nutre de experiencia, que nos guía, ¿no? Y tenemos como la responsabilidad de cargar con ella, o sea, nadie puede despojarse de lo que es ni de lo que ha vivido, ¿vale? Mirad, yo no soy nada sin mi circunstancia, pero es que en mi circunstancia puede haber otras personas, ojo, claro, o sea, es que es todo, absolutamente todo, lo que no eres tú solo y tu cuerpo físico, ¿vale? Bueno, dicho esto,
afirmar, ¿no?, que el individuo, aunque vive una vida, ¿no?, y la filosofía debería ser algo así como una especie de explicación de cómo se vive la vida, ¿vale? Dice Ortega que en tanto que, o sea, que hay una especie de aparato racional que nos permite comprender el mundo, aunque la perspectiva sea distinta, ¿vale? No vamos a ver, perdón, estoy explicando un poco mal. A ver, empezamos, decía, teoría de racionalitalismos. Esto le lleva a considerar que ni todo es razón, porque tú no puedes captar la realidad tal y como es, sin despojarte de tu circunstancia, ¿vale? Ni todo es una especie de vitalismo caótico, como sí defendía Nietzsche, ¿no?, como experiencias, intuiciones que te llenan y ya está, sin guía moral, ¿no?, sino como, bueno, pues experiencias estéticas. Dice Ortega que necesitamos una cierta dosis de racionalidad, pero la racionalidad no va a ser como la entiende, por ejemplo, Kant, en un sentido frío, no hay calculador, sino que la racionalidad va a guiar nuestro proyecto vital, ¿vale?, y va a tener muy en cuenta la circunstancia, y por eso abraza esta corriente del raciovitalismo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, para hablar del raciovitalismo, sabed que, bueno, Ortega hace una crítica, ¿no?, a las corrientes anteriores, que siempre como que se han posicionado, ¿no?, como de un bando o de otro. Va a hacer una crítica al realismo, entendido como objetivismo, ¿vale? Claro, el realismo, pues muy típico en la filosofía antigua, para los griegos, los Platón y Aristóteles, lo que decide es que existe algo así como un mundo que es como es, independientemente de cómo tú lo conozcas o cómo tú lo percibas. Claro, que esa es la idea de Platón. O sea, la idea de Platón no le afecta que tú existas ni siquiera. O sea, ¿vale? La idea es inmutable, es eterna, es perfecta. Entonces, para los griegos hay una realidad auténtica, independientemente de tu conocimiento. Y Ortega es crítico con esto porque al final lo que hace es considerar que el sujeto es una cosa más, ¿vale? Cosifica, ¿no?, al sujeto, porque, bueno, pues considera que es una parte más de la realidad, que no tiene una estructura peculiar, que no hay una circunstancia, sino que se le puede tratar, pues, como a una cosa más, con su objetividad, ¿vale? En su objetividad, perdón, y en su realidad fija. La otra alternativa tampoco le convence mucho a Descartes, el idealismo, ¿vale? Vámonos a la modernidad. ¿Qué hacen Descartes, Hume, Kant? Poner el foco de atención en el conocimiento. Claro, o sea, Descartes necesita partir de la sustancia pensante, de las ideas, para demostrar todo lo demás. Entonces, dice Ortega que el idealismo no tiene en cuenta cómo afecta el mundo al conocimiento del sujeto, ¿vale? Es que el mundo te afecta, es que tú estás intentando conocer el mundo objetivamente, pero no te estás dando cuenta de que tú eres un elemento que está en una circunstancia, que te afectan vivencias, experiencias, una época, una cultura, etc., ¿vale? Y estás creando como una especie de realidad que tampoco va a poder, o sea, tampoco va a rendir cuenta de la verdad absoluta, porque es como la creación del sujeto, ¿vale? Acordaos de Kant, o sea decir que Kant al final, si tú no impones tus estructuras a la realidad, no puedes conocer esta, o sea, el idealismo kantiano es eso, ¿no? Reducir un poco la realidad al conocimiento de esta. Bueno, es que dice Ortega que realmente hay una realidad, ¿vale? Que no es que la construya el sujeto, es que acordaos, ¿no?, de las dificultades de Hume para demostrar el mundo existente fuera, porque parte de la percepción, de la impresión, solo se puede fiar de eso. Entonces tampoco hasta qué punto los objetos de fuera son la causa de mis impresiones, ¿vale? ¿Os acordáis? Vale. Bueno, pues lo que voy a proponer, ¿no?, Ortega, va a ser algo así como darle una vuelta a la idea de razón kantiana para acuñar el concepto de razón vital. Ortega no abandona, decíamos, esta racionalidad, ¿vale?, que nos permite actuar, que nos permite hacer política, que nos permite pensar, pero va a tener en cuenta el aspecto vital, como Nietzsche, ¿vale? O sea, todo parte de tu vida. En realidad tu vida es lo primero que hay. Y todo lo que intentes comprender, hacer conocer, pasa
tu vida. Si no tienes vida, ¿vale? No hay nada más allá. Entonces la filosofía debe hacerse cargo de ello. Pero no es una vida, dice Nietzsche, dice Ortega, como la nietzscheana, sin control, ¿vale? No es una especie de dejarse llevar, sino, bueno, pues comprender eso, o sea, comprender el aspecto vital, ¿no? de la existencia. ¿Y cómo lo comprendes? A través de la racionalidad. Además que si no hay racionalidad, nos perderíamos. No podríamos hablar de un proyecto común, no podríamos hablar de regenerar España. Lo que está haciendo realmente Ortega es hacer una crítica, ¿no?, a esta polarización entre realismo e idealismo, o esta polarización entre razón y vida, ¿vale? Para pues, elaborar una filosofía que es un poco una síntesis entre esas cosas. La razón capta lo universal. O sea, ¿por qué hacemos ciencia? ¿Por qué entendemos los conceptos universales? Porque tenemos razón. ¿Por qué podemos hablar, ¿no? O sea, si yo hablo con alguien del cuerpo, de la tierra, esa persona me va a entender. Claro, es que en realidad en Nietzsche esa persona podía no entenderte porque sus experiencias, ¿no?, sus intuiciones le han llevado a crear un concepto distinto. O sea, para Ortega nos podemos entender, sabemos de qué hablamos, porque tenemos un aparato racional que nos permite entender, ¿no?, los universales. Pero esa razón tiene que guiarnos, tiene que guiarnos nuestra vida, pero no deja de ser una vida. Y es una vida basada en experiencias, basada en lo corporal, basada en las ganas, en las ilusiones, en los sentimientos. O sea, hay que tener en cuenta todo. Vale. La razón, además de ser vital, dice Ortega, es una razón, voy a poner aquí, a ver si hay un hueco, histórica. ¿Qué significa esto? No podemos comprendernos ni individualmente ni colectivamente si no atendemos a nuestra circunstancia histórica, ¿vale? O sea, nuestra razón es histórica en tanto que todo lo que somos viene precedido por todo lo que hemos ido siendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de los años, y todo lo que ha ido siendo nuestra cultura, nuestra sociedad, ¿vale?, con el paso del tiempo. O sea, las personas que es como que o sea, dice Ortega, lo que tienen no es naturaleza, es historia. O sea, tú no puedes comprenderte sin echar un vistazo atrás y ver todo lo que has vivido, todo lo que ha vivido la gente que te precede. O sea, quiero decir que no se puede comprender a una sociedad, a un pueblo, ni a un individuo, si no se atiende a la historia de este, ¿vale? Y en ese sentido tampoco es que estemos acabados. O sea, la historia no ha terminado. Entonces tú estás como continuamente, dice Ortega, fabricándote. O sea, estás como continuamente viviendo, porque eres historia, no eres otra cosa, ¿vale? Bueno, esto le lleva a Ortega a considerar que la filosofía debe partir de lo que llama él realidad radical. O sea, cuando Ortega busca qué es lo primero, qué es lo primigenio, ¿no?, se da cuenta de que en realidad lo único que hay es la vida particular, la vida individual. Porque si no hay vida, no hay nada más allá de eso. O sea, vida entendida como todo, ¿no?, desde lo orgánico, como lo emocional, como las vivencias, como los recuerdos, etc. Las relaciones. Entonces, la filosofía debe partir de lo primero, ¿no? Entonces, eso es lo que significa realidad radical como raíz. O sea, lo primero que hay es que es tu vida. Si no hay tu vida, no hay nada. Si es que no vas a ir al cine si no vives primero. O sea, tienes una existencia vital, ¿vale? Entonces, la filosofía tiene que hacerse cargo de la vida porque es lo primero que hay, es la raíz de todo. ¿Y qué es la vida para Ortega? Pues la vida, amigos míos, es muchas cosas. Vale, voy a borrar esto. Dice Ortega que la vida es proyecto. ¿Qué significa eso? Bueno, lo tengo aquí espacio. Vale. Bueno, pues acordaos de esta razón histórica. La vida no está acabada, es proyecto porque el individuo, ¿vale?, no es un factum acabado, está continuamente haciéndose a sí mismo. Es un continuo quehacer. En realidad tú eres tú, pero como tú te vas construyendo y tu personalidad se va construyendo a lo largo de la vida,
¿vale? Y es que sigues aumentando, o sea, quiero decir que no es una especie de, tú no eres tú de manera fija, esto acordáis un poco de Hume, ¿no? Sino que la vida es proyecto, porque tú continuamente estás además pensando en los objetivos que te marcas para seguir viviendo, y todo el mundo tiene unos objetivos, o sea, ¿no? O sea, quieras que no, algún tipo de meta te propones, es que si no la existencia sería muy ardua si no hay un objetivo. Entonces, la vida es proyecto. Bueno, esta idea es típica del existencialismo, es muy típica de la filosofía de Heidegger, ¿vale? Que también, bueno, pues tiene que ver con Ortega. O sea, no hay una especie de esencia acabada, ¿no? No es como la mesa, que la mesa ya es la mesa, ya está, va a seguir siendo la mesa. Tú, si no te haces a ti mismo, si no te fabricas, no eres tú. O sea, no tienes una vida realmente, o sea, es que tienes que ir viviendo. O sea, no tienes una esencia como fija, ¿vale? No hay naturaleza fija en el individuo. Bueno, pues ¿qué más es la vida? La vida es conciencia, es hacerte cargo de tu circunstancia, conciencia de ti, autoconciencia, y conciencia del mundo que te rodea, ¿no? Tomar conciencia de la circunstancia. Coexistencia y convivencia, o sea, existen más personas en el mundo, ¿vale? Y hay que convivir con ellas, porque acordaos, es que sus verdades se integran con tus verdades, sus perspectivas son valiosas como las tuyas, ¿vale? No hay que dejar que se imponga una sobre otra, como no se puede dejar, dice Ortega, que se imponga una perspectiva de un pueblo frente a otra o sobre otra, porque en ese sentido, o sea, tiene una conciencia muy democrática, ¿no? Y de evitar pues, actitudes dogmáticas y actitudes etnocentristas. Vale. La vida es coexistencia y convivencia con los demás, y la vida es libertad. ¿Vale? Aquí sale el Ortega existencialista. Si no hay libertad, si tú no hay libre elección, no hay proyecto, porque no te construyes a ti mismo, te construyen otros. Entonces tenemos que presuponer que toda acción es libre, para que tú no seas una naturaleza fija, porque el ser humano no tiene una naturaleza fija, sino que te vayas construyendo en tu individualidad, pero teniendo en cuenta evidentemente la circunstancia. Vale. Bueno, veis que esto está muy relacionado, ¿no? La teoría del perspectivismo con el racionalismo, porque, o sea, esta forma de vida, ¿no? O sea, la razón vital en realidad es lo que nos permite comprender el mundo, la realidad de una manera o de otra, o sea, pues dar una perspectiva o dar otra. Vale, último punto, ideas y creencias. Ortega distingue, ¿no?, entre dos formas de conocimiento, que son, pues esto, ideas y creencias, como ya he dicho. Vale, ¿qué es una idea? Bueno, vamos a empezar por las creencias. Para Ortega, ¿qué es una creencia? Bueno, una creencia es algo así como un conocimiento compartido, un conocimiento con el que se nace, vamos a hablar de nacimiento, ¿vale? Un conocimiento que es indudable, que no se cuestiona, que se acepta como un dogma. Bueno, en la sociedad hay muchas creencias. O sea, dice Ortega, en la sociedad española, ¿no?, en la que le toca vivir, dice que hay muchos conocimientos pues, que la gente no pone en duda porque no analiza con detalle, ¿no? Y bueno, pues parece que forman parte, como algo así, parte del conjunto de ideas colectivas que no se pueden poner en duda y que son incuestionables. O sea, pensad, por ejemplo, pues cuando antes de Copérnico, ¿no?, cuando todo el mundo pensaba que la Tierra estaba fija en el centro del universo. O sea, esa es una creencia, diría Ortega, claro, porque tú naces y no pones en duda eso. O sea, además que tú ves el sol que hace así todos los días, claro, o sea, y es una creencia incuestionable que nadie, absolutamente nadie va a poner en duda, que se comparte. Dice Ortega, en las creencias se vives inmerso en ellas, ¿vale? Pues pensar en todas las cosas, pensar en todos los prejuicios con los que nacemos, ¿no? Y que en realidad pues es muy complicado superar o despojarnos de ellos. Todas las cosas que no se ponen en duda. Bueno, o sea, siempre es que en este sentido pues me salen siempre ejemplos, me salen ejemplos de cosas como la sexualidad, ¿no? Que ahora pues
Evidentemente se vive de una manera distinta, pero joder, pues igual hace 70 años, o sea, nadie se imaginaba, nadie ponía en duda el hecho de que existiera algo así como dos sexos y tú nacieras con uno o con otro y ya está, o sea, y no puedes sentirte en un sexo que no es el que te ha sido asignado desde nacimiento. O sea, este tipo de ideas, o la idea de un género neutro, ¿no? O de formas alternativas de la sexualidad, hace 60 años era impensable. Entonces, o sea, una creencia arraigada no era pues que la posibilidad es que tú nazcas chica o nazcas chico y ya está. Y si naces chica tienes que ser una chica, porque no puedes ser un chico si has nacido chica, o sea, no puedes sentirte otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues esto sería algo así como una especie de creencia colectiva, compartida, que hace pues, muchos años nadie ponía en duda. Vale, dice Ortega, las ideas no son compartidas, las ideas son algo pues, particular, algo individual. Vale, individual. Particulares. Vale. Vale, las ideas son cuestionables, son analizables, no como las creencias que no se ponen en duda. Tú podrás, dice Ortega, descubrir que tu idea es errónea o no es errónea, pero puedes analizarla y puede ser analizada. El problema de la creencia es que está tan sumamente arraigada en una cultura, en un pueblo, que es imposible, ¿vale? Imposible ponerla en duda, o sea, demostrar su validez, su verdad, es que no, es impepinable. Bueno, las ideas se eligen libremente, ¿vale? Pues llega un momento de tu vida en el que decides, ¿no? Que ya basta de pensar, ¿no? Como parece que se te ha obligado a pensar porque has nacido en un entorno que piensa de una manera y se te han inculcado unas ideas y de repente te das cuenta de que bueno, pues tú tienes otro tipo de pensamiento, ¿vale? Y te das cuenta de que puedes poner en dudas algunas de esas creencias que tenías. Bueno, pues las ideas son libres y en las ideas no se vive, sino que se tienen. ¿Vale? Se poseen. No es que tú vivas en ella como en una piscina, ¿no? Te sumerges, sino que las puedes poseer y también te puedes despojar de ellas. Vale, esto es importante porque dice Ortega, haciendo una especie de estudio, ¿no? De la historia, con su teoría de las generaciones, que claro, las grandes crisis han venido porque antiguas creencias se han puesto en duda y se han convertido en ideas. Y claro, cuando tú pones en duda una creencia es cuando surge una gran crisis a nivel cultural, a nivel social. Y lo que va a exigir o lo que va a pedir para la sociedad española, y con esto vamos a concluir, no es un cambio de ideas, porque las ideas pueden cambiar. O sea, tú puedes un día pensar una cosa sobre pues, un equipo de fútbol y al día siguiente, bueno, al siguiente no, con el tiempo pensar otra cosa. Lo que va a reclamar para la sociedad es un cambio en las creencias. Ese regeneracionismo del que hablábamos parte por un cambio de la mentalidad. Un cambio de aquellas ideas que no eran ideas, que eran creencias, porque están tan sumamente arraigadas que nadie se atreve a poner en duda, ¿vale? Bueno, esto es lo que cierra un poco toda la epistemología de Ortega. De cara a Bau, si nos preguntan el problema del conocimiento de la metafísica, tendríamos que explicar todo esto, ¿vale? Pero como veis, hay cuestiones antropológicas por aquí que se mezclan, ¿no? con cuestiones sobre el conocimiento. Entonces, si os cae el problema del ser humano, motor de la edad contemporánea, o sea, podríais coger y hablar de la teoría de la circunstancia, porque tiene que ver con la existencia humana, hablaríais de raciovitalismo, ¿vale? Y con esto elaboraríais vuestra pregunta del problema del ser humano, porque, o sea, en definitiva, la teoría de circunstancia y el raciovitalismo es un poco cómo vive el ser humano, ¿no? En qué consiste. Y ya está. Y bueno, pues otro día hablaremos de la parte de política, de la diferencia entre las élites y las masas, cómo afecta esto, ¿no? Al pensamiento político del país. Bueno.